¿Qué tal, hermanos y amigos? Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Para mí, como siempre, grato placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a seguir hablando del profeta Jeremías. Vamos a ver cómo en esta ocasión el profeta Jeremías se ve angustiado porque da un mensaje de advertencia al pueblo hebreo, al pueblo judío, y vemos cómo el pueblo se empecina contra él, como el sacerdote que gobernaba en ese entonces lo encarceló, lo mandó a azotar, y cómo este profeta se angustia y se siente mal, se siente abandonado de parte de Dios. A veces vemos esos grandes predicadores que tienen ministerio, ¿verdad? Y a veces no pensamos en los trabajos que pasan esas personas antes de llegar a ese estatus de fama y de recursos. Pero vamos a ver que en este caso, que Dios nunca abandona a sus hijos. Cuando Él lo encomienda a usted a hacer una misión en esta tierra, usted debe cumplirlo y confiar en que Él le dará la victoria. Y que por más trabajo que pasemos en esta tierra, al final vamos a estar en su presencia. Debemos tener pendiente que Dios siempre está con nosotros si Él nos llama. Él siempre nos va a respaldar y por más problemas que veamos, siempre Él va a estar ahí. Entonces, vamos a ver cómo Jeremías está en situaciones difíciles frente a la sociedad a la que él pertenecía, pero que Dios le encomendó advertirle de los juicios que vendrían por su desobediencia. Como siempre, los invito a leer en esta ocasión en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones, también escrito por él. En Jeremías vamos a estar leyendo los versículos, el capítulo 20, versículos 2 al 4, 7 al 9, y el 11 también. En Lamentaciones vamos a estar viendo del capítulo 3, los versículos 1, 17, 18 y 21 al 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabí, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Maravillosas palabras
del profeta Jeremías. Vemos que empieza con una lamentación terrible, está quejándose, ¿verdad? Pero al final concluye en que Dios es su esperanza y que Él va a esperar en Él, su alma va a descansar en Él, porque esa es la idea, mis amados, que en medio de las luchas y las dificultades Dios está ahí, tenemos que esperar en Él, somos herencia suya. Es fácil, ¿verdad? Usted ver que alguien puede pronunciarse a favor de Dios y de repente usted ve que se aleja porque vienen los ataques. Uno tiene que estar preparado porque esta vida, mis amados, es una guerra entre el bien y el mal. Y si usted decide luchar a favor del bien, usted va a tener de frente al mal y el mal va a atacarlo y Dios lo va a permitir porque nosotros tenemos que ser probados, nosotros tenemos que ser pasados por el fuego para ver si nosotros real y efectivamente le somos fiel al Señor. Jeremías enfrentó momentos difíciles, fuertes, cárcel, vituperación, de todo lo hicieron a Jeremías, pero él nunca se quejó del Señor en sí. Él pudo haberse quejado de muchísimas cosas, en su lamento pudo haberse quejado, incluso hasta maldijo el día en que nació y contra quien dio la noticia, pero nunca maldijo a Dios ni a sus padres, porque él tenía temor de Dios. Independientemente del enojo que él pudiera tener, él sentía que no podía ofender a Dios, independientemente de que él entendiera que Dios lo había abandonado a su suerte y por eso lo encarcelaron, lo azotaron. Es difícil usted pensar en Dios cuando usted está sufriendo. Generalmente cuando usted entra en los procesos de prueba, usted como que se olvida de Dios, se olvida de las promesas de Dios y no hace un ejercicio que es lo que debemos hacer. Señor, tú me prometiste que tú estarías conmigo, sino que nos enfocamos en el problema y no en el que tiene la solución del problema, que es en quien debemos enfocarnos y reflexionar, ¿verdad?, en que Él permite que el problema ocurra, pero es para que maduremos, para que nos hagamos más fuertes en Él y podamos ayudar a otros. Una persona que no tiene experiencia difícilmente puede sentir lo que está sintiendo el otro. Si a usted nunca se le ha muerto un pariente cercano, usted va y le dice a alguien que se le murió a un pariente, te acompaño en tus sentimientos, pero usted lo dice como dicen, de la boca para afuera, aunque tenga el sentimiento, no es tan profundo como de alguien que haya padecido esa misma situación. Entonces, Jeremías estaba padeciendo una situación y él se sintió que Dios lo abandonó. Él se sintió que Dios lo llamó y después que lo llamó y él proclamó lo que él le dijo que proclamara. Entonces cuando vino la reacción del enemigo y lo castigó, él entendió que Dios lo había abandonado. Pero más adelante vamos a ver que no, que Dios no lo abandonó, que Dios siempre estuvo con él y él lo va a reconocer. Vemos que el sacerdote de turno se llamaba Pasur. Ese era el que estaba presidiendo en la casa de Dios, en el templo. Este sacerdote tenía una actitud de complacencia con los reyes, tenía una actitud de complacencia con el pecado, y por eso cuando Jeremías proclamó la profecía en el sentido de que serían que Babilonia lo apresaría, lo esclavizaría y se lo llevaría, es que se enojó en gran manera y lo que hizo fue encarcelar a Jeremías, tratándolo como un falso profeta. Muchas veces cuando nosotros decimos la verdad, todos se ponen a una y nos acusan de que somos falsos profetas. Pero la palabra no se equivoca. Cuando la palabra está dicha conforme a lo que dijo el Señor, olvídese que cuando usted la analiza no hay forma de que usted pueda atacarla con la verdad. La va a atacar con la mentira. Entonces, Jeremías fue apresado y fue colocado en un cepo. Era como una cárcel muy pequeña que solamente cabía él. Y estaba en el camino al templo. ¿Para qué? Para que se burlaran de él. Toda la gente se burlaba de él cuando iba camino al templo. O sea,
El enemigo no solamente te castiga, sino que hace que la gente se burle de ti, hace que la gente te tome como algo insignificante, como algo que lo ha afectado a todos. Y la influencia del discurso de los cabezas, de los líderes, esto tiene mucha influencia en las personas que sufren el castigo, que sufren el desprecio del pueblo. Es importante destacar que Dios le cambió el nombre al sacerdote. Pasur, que era el nombre del sacerdote, significa fructífero por todas partes. Entonces, perdón, cuando Jeremías le cambia el nombre a Magor Misaví, ¿y sabe qué significa esto? Terror por todas partes. O sea, lo que iba a ocurrirle a ellos, Dios se lo puso por nombre a su líder. El terror que ellos iban a sufrir, la familia de él básicamente, y todo el pueblo, Dios se lo puso en su nombre. Jeremías, ahora tú te vas a llamar Magor Misaví. O sea, terror por todas partes. Tú estás llevando al pueblo a padecer el terror y tú mismo lo vas a padecer. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar palabra del Señor. Cuando la gente se niega a escuchar la palabra de Dios, cuando la gente rechaza la palabra de Dios y se empeña en hacer su voluntad, lo que quiere, sabiendo que está incurriendo en pecado, que son de muerte, ¿verdad? Que lo llevan a la muerte. Olvídese que las consecuencias van a venir. Usted va a ver problemas por todas partes, por todas partes. Sin embargo, usted va a tener un fin terrible en términos eternos. El que tiene pruebas, el que le vienen problemas por causa de la predicación de Dios, puede tener momentos de aflicción, pero su fin es de paz y gozo en la eternidad. Jeremías presenta esto como dramático, lo que le está ocurriendo a él. Él está dándonos a entender que cuando tenemos un llamado de Dios, es seguro que van a venir los problemas. Por más bien que usted se sienta, por más que usted vea que las cosas están marchando bien, olvídese que van a venir situaciones, porque como decía al principio, el enemigo siempre está decidido a oponerse a la obra de Dios. Si usted se dedica a la predicación, a la misión, a construir iglesia, a levantar iglesia, a hacer campo blanco, a enseñar a la gente, siempre va a surgir un problema. Siempre va a venir un problema, pero usted siempre debe estar firme en Dios, no negarse a Dios, sino cumplir con el mandato que Él le ha enviado, el mandato que Él le ha dado para que usted sea luz en esta tierra. Quien más padeció por hacer la voluntad de Dios fue su Hijo Jesucristo. O sea, el ejemplo que nosotros tenemos de padecimiento, teniendo todo el poder para revertir todo de manera físico, Él decidió que fuera lo espiritual lo que prevaleciera, que fuera la paz, que fuera el amor, que fuera la eternidad lo que prevaleciera como mensaje, como esperanza de la humanidad. ¿Ustedes creen que Jesucristo no pudo haber instaurado un reino, un imperio, como Él quisiera? Sí, porque Él es Dios, pero eso nos habría condenado a todos. Todos moriríamos y todos tendríamos como destino el infierno, no tendríamos como destino el cielo, no tendríamos como destino la vida eterna. Vamos a ser afrentados, pero no tengamos temor, amados. Sigamos adelante siempre. Él estaba advirtiendo al pueblo sobre la destrucción. Ahora mismo los cristianos tenemos que predicar, advertirle a la humanidad que hay un problema, que los gobiernos están oponiéndose a Dios, que los gobiernos están haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y olvídese que es evidente de que vienen problemas, que vienen juicios a la tierra. Entonces nosotros no podemos callarnos ni amedrentarnos. Debemos decir, porque esa es la paga del pecado, es la consecuencia del pecado. Y vemos la profecía cumpliéndose permanentemente. Entonces nosotros no debemos tener temor. Debemos decir lo que Dios nos manda a decir conforme
a las escrituras. Nunca enfocarnos en cosas personales. No, que el presidente tal, no, que no, nada de eso, amado. La palabra, predicar con la palabra en términos genéricos de lo que le viene a la humanidad por el pecado en que está envuelta. Entonces, nosotros, amados, tenemos que proclamar esa verdad. Si Dios nos ha llamado, es para que hagamos, es para que cumplamos esa misión de predicar su palabra, de decirle a la gente lo que está pasando, que hay una situación difícil, muy difícil en términos de la aceptación de la gente al Señor. La gente no quiere aceptar la palabra del Señor. Están aceptando palabras vanas, palabras huecas, palabras que lo están motivando para que sean prósperos en la tierra, para que tengan riqueza. Hay predicadores que le están diciendo: deme la llave de su jipeta, que Dios le va a dar otra. Si usted aporta mucho, Dios le va a dar mucho. Mentira de Satanás, mis amados. Dios no promete riqueza. Dios, en la persona de Jesucristo, lo que nos promete es sacrificio. Sacrificio. Usted puede aspirar a todo lo que usted quiera. Usted puede tratar de hacer los esfuerzos por vivir bien en esta sociedad, ¿verdad? Eso está magnífico. Eso es legítimo, que usted trabaje y se empeñe en vivir bien, pero no puede estar enfocado en eso. No puede tener su esperanza en la riqueza, ni creer como si fueran hechiceros, que si usted hace esto le van a dar esto. Dios no trabaja así, amado. Con Dios o se recoge o se desparrama. Y el ejemplo que Jesucristo nos dio fue sacrificio por su obra. Estar preparado para ser sacrificado por su obra. Eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. No tratar de estar acumulando cosas aquí para que ellas nos apeguen, para apegarnos a ellas y entonces alejarnos del Señor. Tenemos, mis amados, que estar claro en esto. Jeremías se sintió desesperado en su situación. Jeremías vio que Dios lo había abandonado. Él lo vio en esa óptica, en esa perspectiva, como que Dios lo había abandonado. Pero, amado, Dios no nos abandona. Dios siempre va a estar con nosotros, siempre está con nosotros. Si usted tiene un llamado de predicador, no se desespere; de evangelista, no se desespere; de pastor, no se desespere. Viva conforme a la voluntad de Cristo. Él le dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros, que cuando Él los mandó a predicar, si le faltó algo, lo mandó sin nada, pero no le faltó nada, estuvieron de todo, porque en este camino, mis amados, tenemos que conformarnos con comida y vestido. Lo que nos comprometemos, lo que estamos comprometidos con este evangelio, con este camino, tenemos que estar preparados para enfrentar todas las situaciones que puedan venir en términos de necesidad, de ataques, porque a eso nos llamó el Señor. Si somos imitadores de Cristo, tenemos que padecer conjuntamente con Él. Tenemos que sacrificar nuestra carne como Él la sacrificó, en términos de evitar el pecado, en términos de tratar siempre de estar en la presencia del Señor y evitar que las tentaciones nos ahoguen, evitar que el enemigo nos vapulee y se burlen de nosotros, porque cuando estamos en Dios y nos deprimimos y salimos del camino, entonces el enemigo lo que hace es que se burla, la gente lo que hace es que se burla cuando usted abandona el camino del Señor, o cuando usted diciendo que está en los caminos de Dios, entonces usted está haciendo cosas que el mundo reconoce. No hay nadie que conozca más, mis amados, quién es cristiano y quién no. Cuando usted dice que es cristiano y el impío lo ve haciendo cosas de impío, dice: pero este no es cristiano, pero este dice que es cristiano y mira lo que está haciendo. Porque el mismo Dios pone para que te confronten, para que vean que tú realmente tienes que revisarte y tienes que hacer como Jeremías. Tu sufrimiento tienes que tenerlo en soledad. No puedes estar lamentándote delante de todo el mundo. Jeremías, dice la Escritura, que se sintió en una densa niebla, se sentía en oscuridad, se sentía abandonado, pero nunca blasfemó del Señor, nunca hizo cosas para desacreditar al Señor ni su palabra.
Él se sentía que Dios lo había juzgado y lo había castigado diría él, por haber hecho lo que él le mandó hacer. A veces parece que la mano de Jehová en juicio está sobre nosotros, pero muchas veces es la mano de la prueba para que nosotros podamos crecer y avanzar en este camino, porque es de la única manera que nosotros podemos ayudar a otros. Jeremías escribió todo esto porque lo vivió, y esa palabra de Jeremías nos da fortaleza a nosotros en el día de hoy. Nos enseña que nosotros debemos, en medio de luchas y dificultades, avanzar en este camino. Que tenemos que, si hay un problema, soportarlo y siempre mantenernos en la esperanza viva. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo vuelva a la normalidad, dice el profeta, cuando se asienta el polvo, entonces todo quedaría bien, todo estaría bien para el profeta. Aunque para los que le acusaron, para los que lo maltrataron, las cosas no van a terminar bien. Para los que rechazan a Dios, las cosas nunca van a terminar bien en esta tierra y mucho menos van a terminar bien en la eternidad. Jeremías no tenía nada que esconder ni de qué avergonzarse. Así nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos caminando en la obediencia a su palabra, nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. No tenemos nada, mis amados, de qué decir que Dios nos abandonó, que Dios nosotros no tenemos que decirle a nadie nada de eso, mis amados. Y no avergonzarnos nunca de esta palabra. Nosotros no tenemos que defendernos, nosotros no tenemos que hacer nada, solamente estar en obediencia y en la presencia del Señor. Que cuando hacemos esto, mis amados, y adoramos a Dios y le damos gracias al Señor por todo, Él se encargará de defendernos. Por eso Él le dice a Jeremías que los que le estaban haciendo todo eso, le iba a ir mal, iban a fracasar, iban a ser ultrajados, iban a ser esclavizados, iban a ser matados a filo de espada por los babilonios. ¿Saben qué? Cuando un líder actúa de una manera en contra de la voluntad de Dios, casi todo el pueblo que lo sigue recibe esa condenación, recibe las consecuencias. Por eso los pueblos tienen que saber bien a quién eligen. Los cristianos, las iglesias deben estar bien pendientes de que la persona que lo dirige sea una persona puesta por Dios. Porque si es puesta por los hombres, entonces pueden venir situaciones que sean contrarias a la voluntad de Dios. Debemos manejarnos con la voluntad de Dios, mis amados. El amor debe prevalecer siempre. Siempre debemos estar pendientes de que Dios es amor y que su amor es infinito y que ha sido siempre y será para siempre su amor. Que Él nunca nos dejará, que nosotros somos herencia suya y que cuando nos comprometemos con Él, Él se encarga de nosotros. No importa lo difícil que vengan los tiempos, no importa la enfermedad, debemos que confiar en que Dios nos va a sanar. No importa las dificultades financieras, debemos estar confiados en que Dios va a resolver, porque Él es fiel, su fidelidad es para siempre y es inquebrantable. Es increíble, mis amados, cómo los hombres que le fueron fieles a Dios en la historia de las historias bíblicas, ustedes ven que todos terminaron bien. Ahora, los que le fallaron a Dios terminaron mal. Terminaron muy mal, mis amados. Vemos casos como el de Saúl, que terminó mal porque era un rey que no se arrepentía. Y si lo hacía de boca. Sin embargo, murió en suicidio, murió en hechicería. Pero David era un rey malo, igual que Saúl, pero era un rey que se arrepentía de todo corazón. Era un rey que cuando hacía algo mal y el profeta Ibi le decía, hiciste esto mal, él se arrepentía y le pedía perdón a Dios. Entonces Dios no rechaza un corazón humillado, mis amados. Debemos pensar
que Dios siempre estará con nosotros, que Él siempre está dispuesto a ayudarnos y tener pendiente que debemos recordar permanentemente las promesas de Dios, que en medio de las dificultades y las pruebas que tengamos, Dios va a estar con nosotros. En medio de las luchas y las dificultades, tenemos que confiar que Dios va a hacer la obra milagrosa de levantarnos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí me ha ayudado. Yo te pido en el nombre de Jesús que si he dicho algo que no es bueno para los oyentes, que no llegue a ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de cada palabra. Mira, Señor, si hay alguno enfermo, sánalo. Si hay alguno triste, yo te pido, oh Señor, que tú lo llenes de tu paz y de tu gozo. Esto yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, amados.